Hola, muy buenas noches. Yo soy Coyulita y este es su podcast El viaje del sonámbulo. Acaba de pasar el 10 de septiembre. Tal vez muchos no lo sepan, tal vez otros sí, pero es el día de la prevención del suicidio. Y es el tema que vamos a tocar hoy. Para esto tengo a Ana Lilia Godoy Olmeda. Ella es psicóloga especialista en tratamiento para la prevención del suicidio y va a ser nuestra especialista hoy que nos va a orientar en este tema tan delicado. Entonces, buenas noches, Ana. Hola, buenas noches, Luz. ¿Cómo estás? Pues estoy, es lo importante, dicen por ahí. No, pues yo estoy muy contenta de poder tener esta plática contigo y espero que les pueda servir a varias personas. Pues bueno, como lo saben, el suicidio es el acto de quitarte la vida voluntariamente. Y bueno, pero ¿podrías tú darnos una definición un poco más clínica sobre qué vendría siendo el suicidio? Pues sí, como lo acabas de decir, la Organización Mundial de la Salud define el suicidio como el acto de matarse a uno mismo intencionalmente. Pero también este suicidio tiene que ver que hay personas que no logran perder la vida, ¿no? Y este suicidio es el acto de matarse a uno mismo y puede ser resultado de una variedad de factores, como puede ser como problemas de salud mental, estrés, depresión, ansiedad, aislamiento social, entre otros. También tenemos que considerar a las personas que han intentado suicidarse, pero no necesariamente han fallecido. En este sentido, es importante abordar el tema con sensibilidad y compasión. Muy bien. ¿Sabes que una cosa, Luz? Es bien importante recordar que el suicidio es un tema serio, como lo decías, y muy delicado. Y si conoces a alguien que está pasando por un tipo de crisis, es importante buscar ayuda profesional inmediatamente. Muy bien. Lo que acabas de decir es un tema delicado, bastante. Entonces, aquí me viene otra pregunta. Eso viene siendo el suicidio, entonces, ¿qué vendría siendo un suicida? Bueno, un suicida es esa persona que tiene pensamientos negativos acerca de que ya no tiene la capacidad para poder vivir. Y hay muchas señales y además hay varios factores que pueden determinar. Si quieres lo vamos a ir viendo poco a poco. Uh-huh. Bueno, pero entonces para ser suicida solo debo de tener estos pensamientos o ya debo de haberlo intentado. Empiezan por los pensamientos suicidas y esto tiene que ver con una baja autoestima y también tiene que ver en el sentido de que ya no te adaptas a una realidad en el ahora y el aquí y que también ya tienes como conflictos que puedes presentar con otras personas, entonces hay un aislamiento con estos pensamientos que pueden ser, como te diré, catastróficos, que piensas que ya no tienes por qué vivir y o que has pasado por un trauma y de estos pensamientos te orillan precisamente a buscar la salida que es más fácil como el suicidio. Pero para muchos esta salida no es la más fácil, ¿eh? Tiene que ser todo un proceso. Desde una planeación, entrar en un estado de crisis y de ahí buscar la manera de poder dejar de existir. Entonces, este pensamiento te empieza a dar como inicios para que busques la manera de suicidarte. Entonces, no solamente puede ser una persona suicida porque ya lo haya intentado, sino que hay varias personas que tienen estos pensamientos fatalistas de su vida y que los traen cargando constantemente. Muy bien. Es una línea muy delgada entre lo que pienso, siento y actúo. Sí, lamentablemente sí es delgada. Así es. Bueno, puede haber muestras de señales de alguien que va a intentarlo. Claro que sí. Te voy a dar algunos ejemplos como de esta muestra de señales o comportamientos
que nos pueden indicar que están considerando suicidarse a una persona. Por ejemplo, tenemos los cambios en el estado de ánimo. Esto quiere decir que la persona tiene un estado de depresión, ansiedad, irritabilidad o tristeza profunda. También tiene comportamientos de riesgo. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el consumo excesivo del alcohol o drogas o las conductas peligrosas. Se aíslan socialmente. Esto quiere decir que se retiran de amigos y familiares. Dejan de tener ese interés de las actividades que antes disfrutaban. También tienen cambios en el sueño o en el apetito. Tienen sentimientos de desesperanza o que se sienten inútiles y empiezan a hablar mucho sobre la muerte o el suicidio. Generan preparativos para la muerte. ¿Cómo es esto? Como que empiezan a redactar un testamento o se empiezan a despedir de seres queridos y buscan los medios para suicidarse, ya sea por medio de armas o medicamentos. Pero también, Luz, es importante tener en cuenta que no todas las personas que muestran estas señales van a intentar suicidarse. Pero si conoces a alguien que está mostrando varios de estos comportamientos, es importante tomarlo en serio y buscar ayuda profesional. Sí, no, y aparte de eso, no todas las personas somos iguales y no todos se van a manifestar igual. Así es. Pero sí puedes ir sumando cada uno de estos factores o estas señales y entonces sí puede ser un foco rojo que te está indicando que la persona está pasando por una crisis existencial y que necesita ayuda. Perfecto. Y bueno, aparte de la depresión, ¿qué otros detonantes pueden existir para que alguien pueda decidir esto? Mira, hay que tomar en cuenta que los detonantes para el suicidio pueden variar de persona a persona. Pero bueno, te voy a platicar de algunos. Por ejemplo, como los problemas de salud mental, como decíamos, la depresión, el trastorno bipolar, esquizofrenia, ansiedad. Entonces, la muerte de un familiar, amigo o pareja, que es la pérdida de un ser querido, también puede ser un factor, ¿no? Un detonante. Problemas de relaciones, puede ser, por ejemplo, el divorcio, la separación, el abuso. Uno de los otros factores o puede ser un detonante los problemas financieros, las deudas, el desempleo o que estén en bancarrota. Los problemas de salud física, el dolor crónico o alguna enfermedad terminal, el acoso o el bullying en las escuelas, en el trabajo y ahora, Luz, pues también en línea. Los sentimientos de soledad o aislamiento. También los traumas, si han pasado por un trauma que puede ser abuso físico, emocional o sexual. La presión social o académica, esto es porque generan expectativas pocas realistas. No sé si sabes, pero por ejemplo en Japón se suicidan muchos chicos porque no llegan como a la expectativa de ser grandes estudiantes, ¿no? Sí, Y eso sucede también los en otros índices, países. en Oriente tienen los índices más altos de suicidio, de hecho. Así es. El sentimiento de soledad o aislamiento. Estos sentimientos de soledad, por eso precisamente se dan también muchos periodos de suicidio, ¿no? Más grandes o niveles de suicidio, cuando son, digamos, en diciembre, que se sienten solos, aislados, no encuentran un confort con la familia, con los amigos, o realmente no tienen estas interacciones con otras personas. Entonces, el consumo de sustancias, también el alcohol, las drogas, los accesos a los medios letales como son las armas, los medicamentos, el sentimiento de culpa, la vergüenza o el fracaso, las frustraciones. Los cambios significativos en una vida pueden ser, por ejemplo, la mudanza, las graduaciones, la jubilación, entre otros, ¿no? Los problemas legales, cuando hay un arresto o encarcelamiento, la discriminación o prejuicio, el racismo, la homofobia. Y entonces hay que recordar que el suicidio es un acto complejo y multifactorial. ¿Esto qué quiere decir? Que se pueden presentar varios factores
o detonantes que orillan a la persona para buscar el suicidarse. Si conoces a alguien, como te decía, que está pasando por una crisis, pues bueno, hay que checarlo y apoyarlo para que pueda tomar una ayuda profesional. O sea que un detonante puede ser una situación que te lleva al extremo. Así es. Uh-huh. Así es, mira, o sea, tan sencillo. Hay personas que llegan al consultorio que dicen, bueno, he sufrido la pérdida de mis padres y de alguna manera he pasado el duelo, pero no puedo permitir, o sea, no puedo con la pérdida de lo que es mi pareja, a la persona que amé o a los hijos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se desconectan de una realidad y entonces empiezan a tener este sufrimiento, este dolor, estos pensamientos y generan una acción. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa, digamos, con los chicos adolescentes? Cuando las hormonas están tan altas y sus pensamientos y todo lo que los rodea, entonces empiezan a ver como la parte fatalista del mundo. Y más si han dejado como el amor de su vida en ese momento, quien no ha sufrido ese tipo de pérdida, ¿no? Y cómo nos sentimos. Entonces, la gran diferencia es que o salimos de esa situación y maduramos con nuestros pensamientos y nuestras emociones, o nos enfrascamos en ellas. Bueno, eso me lleva a otra pregunta. Supongamos que yo tuve un intento, ¿no? Y ya fui a tratamiento, ya fui a tanto, pero muchos años después vuelvo a tener estos pensamientos o incluso otro intento. A lo que a mí me lleva la pregunta, ¿se puede dejar de ser suicida o es una condición que vas a llevar? O sea, Sí. Mira, sí se puede, pero tienes que tener como cierto tipo de apoyo. O sea, sí. Cuando... la respuesta es sí. Se puede dejar de ser suicida. Los pensamientos suicidas suelen ser temporales y pueden ser tratados con ayuda profesional. Entonces tienen que tomar tratamiento de salud mental, terapia, medicación y apoyo psicológico. Tiene que desarrollar habilidades de afrontamiento. Esto es aprender a manejar el estrés y las emociones negativas. Mejorar sus relaciones y fortalecer las relaciones y conexiones con amigos y familiares. También tiene que tener un cambio de estilo de vida que sea saludable, generar actividad física, alimentación balanceada y estar también con un sueño adecuado. Entonces, eliminar o limitar el acceso a armas o medicamentos u otros medios peligrosos. Participar en grupos de apoyo y mantener una red de contactos. Tiene que empezar a trabajar el autoconocimiento, identificar y reconocer los patrones de pensamientos y comportamientos que puedan llevar a un pensamiento suicida. Y sobre todo la persona, si está sola, tiene que planificar y hacer estrategias en los momentos de crisis. ¿Para qué? Para que pueda tener esa seguridad y recursos en ese momento y que no lo orillen a tomar el suicidio como una salida. Oye, y esto me lleva a otra pregunta. ¿Te puedes hacer adicto a estos pensamientos? Claro que sí. Como todos, o sea, hay algo que se llama segregación o lo que conexiones neuronales, entonces precisamente te puedes hacer adictivo. ¿Te funciona? ¿Puedes manipular? ¿Puedes obtener algo por medio de esto? Sí. Y aquí hay una gran diferencia. Y qué bueno que lo manejas, Luz. La gran diferencia de una persona que tenga pensamientos suicidas, pues no todo el tiempo anda hablando de que se va a matar para obtener algo. Entonces, hay una manipulación. Hay personas que manipulan. Hay otras personas que sí, hay que tomar muy en serio este tipo de pensamientos. Entonces, sí. ¿Cómo ves? Pero entonces, si me hice adicta a estos pensamientos, ¿qué puedo hacer? Tienes que tomar apoyo psicológico y sobre todo yo creo que aquí es como
estar enfocado a realmente qué tanto te funciona. Pero una persona que está en esta etapa muy difícilmente lo va a poder ver. Tiene que pasar la crisis. Y si está tiene que hacerse consciente de que está pasando por una crisis y tiene que hacer llamada urgente a un familiar o a un amigo o a un área de desarrollo psicológico profesional, ¿no? ¿Para qué? Para que entonces pueda superarlo. Si no, es como todo, Luz, o sea, las adicciones van en aumento y entonces hasta que puedas llegar a cometer el suicidio. Y es que bueno, a mí me ha tocado ver muchos estos casos, por ejemplo, de jóvenes que claramente tienen los síntomas, pero literal la gente a su alrededor piensan que está llamando la atención. Entonces, ¿cómo tú por ejemplo, como padre, cómo puedes ver la diferencia entre que es una etapa y es o están llamando la atención o de verdad es alarmante? Mira, esa pregunta es bien interesante. Te voy a decir por qué. Porque de repente nosotros como familia empezamos a juzgar. Entonces, y aquí lo que se tiene que hacer es, bueno, vamos a empezar a descartar, ¿no? Si está exagerando el muchacho o la persona, primero yo creo que hay que prevenir y vamos a empezar a descartar. Entonces, ¿cómo debemos de actuar si considero que tengo un familiar o un amigo que está pasando por una crisis de suicidio? Pues bueno, es importante actuar primero con lo que se llama compasión y rapidez. Y esto es, tenemos que tener una escucha sin juzgar. Tenemos que crear un espacio seguro y comprensivo para que la persona se sienta cómoda hablando sobre sus sentimientos. Y estos sentimientos los tenemos que tomar en serio, ¿no? Porque no podemos minimizarlos o ignorar sus preocupaciones. También les podemos preguntar directamente si tienen pensamientos suicidas o si están considerando suicidarse. Tenemos que hacerles saber que estamos ahí para apoyarlo y que te importa mucho su bienestar. Tenemos que animar a la persona a buscar ayuda de profesional de la salud, que no se sienta solo, que tienes, y que además, si tú eres un familiar, un amigo que tienes esta situación y quiero descartarla, pues también tienes que buscar apoyo para ti, ya que apoyar a alguien con este tipo de pensamientos puede ser emocionalmente agotador. Y entonces, y sobre todo, mantén una actitud de no culparse. Evita culpar a la persona por sus sentimientos o pensamientos. Y ayúdalo precisamente a desarrollar ese plan de seguridad. Identifica con él recursos, estrategias para mantenerlo seguro en un momento de crisis. Y mantener el contacto con él. Tiene que ser regular para que puedas demostrarle su apoyo. Pero también piensa que no lo puedes hacer solo y tienes que buscar ayuda profesional. Esto es crucial. Entonces, a lo que voy es, ¿por qué no tomamos en cuenta a los chicos o a las personas que tienen estos pensamientos? Porque consideramos que lo hacen por una parte exagerada. Pero después yo me pongo a pensar y he tenido varios pacientes cómo se sienten culpables cuando tuvieron tantas señales que pudieron apoyar a esa persona y no lo hicieron en su momento. Y por lo tanto la culpa y la depresión y el duelo es muy doloroso. Muy bien. Y esto nos podría llevar a otra. ¿Cómo vivo el duelo de estas situaciones? O sea, mi amigo ya se fue, yo no pude ayudarlo. ¿Cómo supero eso, ese tipo de duelo? Okay. Este tipo de duelo te voy a decir. Cuando ¿cómo superar la pérdida de un amigo familiar? Muy bien. Te voy a ser muy honesta. Es un proceso difícil y doloroso. Entonces, primero tienes que aceptar tus emociones
Esto es aceptar tus sentimientos, ya sea de tristeza, ira, culpa, confusión. Cuando los tienes ya bien registrados y aceptados, tienes que buscar apoyo. ¿Qué puedes hacer? Hablar con amigos, familiares o buscar la terapia para manejar estos sentimientos y la experiencia que acabas de vivir. Ok, tienes también que indagar sobre lo que es el suicidio y las causas para entender mejor lo que le sucedió o lo que pensó esta persona. Lo más importante es no culparte. Recuerda que el suicidio es una decisión compleja y multifactorial y no es tu culpa. También puedes tener esos recuerdos de los buenos momentos y celebrar la vida con la persona fallecida, recordando cuando eran felices y en su etapa positiva. Crear rituales de duelo. Estos son realizar actos simbólicos como una ceremonia o una donación para honrar la memoria de la persona, y busca apoyo de grupos en donde también otras personas han perdido a un ser querido por suicidio. Creo que eso te puede ayudar mucho. Bueno, creo que necesito ponerme como un poquito personal como para entender este punto. En mi obra, por ejemplo, el suicidio es un tema muy recurrente. Ajá. Y he tenido varios encuentros que me han dejado un poco impactada con esto. Que por ejemplo, en una ocasión, sobre todo han sido 3 que me gustaría compartirte. En una exposición, un amigo me dijo, ya sé por qué me duele tanto tu obra. Le digo, ¿por qué? Y me dijo, es que tu obra me hace recordar muchas cosas. Y en eso me enseña las marcas en su muñeca. Okay. Y en otra ocasión, un poema que hice y presenté en una declamación de poesía, al finalizar llega un matrimonio y me dice, me gustó mucho tu obra, fuiste así, 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 pero ese me partió. Le digo, ¿por qué? O sea, y me dijo, porque me describiste perfectamente el comportamiento de mi amiga antes de que se quitara la vida. Uh-huh. ¿Y qué hiciste tú? En las 2 ocasiones yo nada más dije, le digo, sí, bueno, en el caso del chavo de la pintura, Uh-huh. le dije, es que así se siente. Y me dijo, sí, así se sienten los cuadros. Le digo, sí, le digo, de verdad es que así se siente. Y creo que no necesité hablar mucho con él porque después cambiamos de tema y fue por cuestión de él. Como que él se sintió bastante identificado en esas pequeñas palabras y en eso, ¿no? Uh-huh. Y ya después nada más me dijo, pues sí, y afortunadamente pasa. Y Claro. en el caso del chavo, de los señores de mayores, me dicen, bueno, fue la señora porque como era amigo fue una amiga del esposo la que pasó esto. Uh-huh. La señora me dice, aún se siente raro, aún él se siente raro, y le digo, es que aunque lo digas, aunque lo grites, a veces no te creen. Uh-huh. Y le digo, y verdaderamente creo que es en parte porque no quieren creerlo. Claro. Digo, y no creo que tenga nada de malo no querer creerlo, o sea, en realidad no veo lo malo tampoco en eso. Sí, te entiendo, o sea, todo este camino, este proceso que se acercan a ti para poderte comentar acerca del suicidio. Sí, no, El que luego lo tengo, intentó y el que lo hizo, ¿no? sí, no, tengo un amigo un familiar, bueno, he tenido varios, ¿no? Donde familiares han cometido el acto Uh-huh. y de alguna manera se sienten víctimas colaterales. Claro. Se sienten culpables y aunque entiendan que no es su culpa, Sí. aunque entiendan que
a lo mejor ellos eran más chicos, que ellos no tenían las armas para hacer algo en ese momento, no tenían esas herramientas para ayudar como ellos hubieran querido hacerlo, se sienten culpables, se sienten parte de, como si ellos los hubieran también ayudado o los hubieran aportado a esto. Y es curioso porque yo te puedo asegurar que ellos no tienen que ver con los detonantes y se sienten como si hubieran sido el detonante. Claro, por eso precisamente hay que trabajar como un medio de la culpa, ¿no? Porque esta es una cadena, Luz. La persona que comete el acto del suicidio va a dejar, pues, una marca, una herida profunda en sus seres queridos. Y ellos tienen que también tomar terapia. O sea, en el enfoque del chico que llegó contigo a platicarte y la marca de los brazos y todo esto, pues bueno, él ya lo intentó, ¿no? Entonces está buscando una aprobación. Posiblemente se identificó con estos cuadros y está buscando la aprobación. Y las otras personas quedaron con esa huella como muy marcada. Entonces tienen que buscar el apoyo psicológico, no pueden solos. Tienen que entender que no es su culpa, tienen que procesar que fue una decisión de la otra persona y entonces tienen que hacer todo un proceso de duelo. Por eso es necesario enfocarse con profesionales de la salud mental. ¿Y sabes por qué, Luz? Porque si no, ellos al mismo tiempo van a caer en una depresión y posiblemente hasta buscar una autodestrucción por la culpa. Entonces, hay que romper con esa cadena, hay que estar seguros también y trabajar mucho en nosotros mismos. Y cuando tienes un amigo cercano que acaba de tener un intento de suicidio, lo primero que te puedo decir, Luz, es que hay que mantener la calma, ser muy empático. Por eso te preguntaba tú, ¿qué hiciste? Porque creo que al escucharlos es una manera de ser empático, porque la escucha sin juzgar, ¿no? Muestra esa comprensión, que fue lo que te pasó contigo. Y también tenemos que, si ya estamos ahí con el amigo o el familiar al lado que se ha tenido este tipo de intento, pues asegurarle que esté en un lugar seguro, sin cosas que se pueda seguir lastimando o dañarse. Como te decía, buscar el apoyo psicológico, tratamiento psicológico o psiquiátrico, porque también ya pasa a otro nivel, ¿no? Asegúrate que reciba este apoyo, o sea, es como comprometerte si te importa esta persona, es como comprometerte, ¿sabes? Pero si no, dejar de ser tú, no que la situación te pueda arrastrar. También podemos educar a otros familiares o amigos para que o sea, tengan una red de apoyo. No estás sola y no deberíamos de estar solos. Y sobre todo es el no sentirte culpable. No eres responsable por las acciones de otra persona. Tienes que buscar apoyo para ti, porque tu propio bienestar emocional, al llegar a trabajar o intentar apoyar a una persona con intento de suicidio, es muy agotador. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, recuerda que cada persona, Luz, es única y es importante adaptar cada enfoque a las necesidades individuales de la persona, pero no puedes salir solo, necesitas una ayuda psicológica profesional, hasta algunos casos hasta psiquiátrica con medicamentos. Bueno, cuando hice como un pequeño sondeo para ver si alguien más quería integrar una pregunta a este tema o algo, fíjate que mucha gente habló de una obra que se llama Los Fracasados. Ajá. De Santiago Castro. Es una historieta en realidad. Y es sobre un grupo de amigos que tienen o sea, todos tienen nombres de colores, ¿no? Morado era alegre, pero era antisocial y tenía textos muy extraños, ¿no? Que uno decía, quería tirarme un
tiro, bueno, quería pegarme un tiro, pero me faltaba el arma y la bala. Mhm. Y que dice que siempre sacaba como esos comentarios y que ellos dijeron que era como su humor, ¿no? Los demás miembros, ¿no? Y un día simplemente se aventó a un puente. Okay. Y de hecho, en la misma historieta te dice cómo hay momentos que tiene sueños donde él se aventaba en ese puente y simplemente soñaba que lo llevaba a la casa de su abuela y cosas así, ¿no? Y que todos decían, es que él es muy melancólico, lo tomaban incluso de broma. Claro. Déjalo, él es así. Entonces, cuando Morado comete el acto, todos, absolutamente todos los amigos quedan destrozados, menos los papás. A los 2 semanas de que Morado falleció, van a ver a los papás para ver si necesitan algo y descubren que los papás ya tiraron todas las cosas de Morado a la calle. Y cada uno se quedó un recuerdo de Morado porque obviamente no pueden llevarse todas sus cosas. Entonces es ahí cuando se rompen todo el contacto con los papás y dicen que empezaron a entender por qué Morado hizo lo que hizo. Entonces, te recomiendo que la leas, es una historieta muy buena, igual cualquiera que la esté escuchando el podcast, léanla, en serio es muy buena, pero yo de aquí quiero rescatar 2 cosas. Los síntomas que mostraba Morado, porque Morado nunca dijo como tal, me quiero matar, ya no dijo, no puedo, ajá, dijo, él decía, escribí este poema, y luego decía, tuvo un sueño. De alguna manera lo decía. Claro, de alguna manera, estaba reflejando sus pensamientos. Entonces, digo, no, aquí estamos hablando de niños prácticamente que estaban viviendo y evidentemente no tenían las armas, los medios para saber que era una llamada de ayuda, ¿no? Pero la otra es la actitud de los papás. Si yo detecto, por ejemplo, que mi amigo está pasando por todo esto y definitivamente su entorno es el detonante, ¿yo qué podría hacer? Bueno, no tienes que apoyar y llevar a esta persona a que tome terapia. O sea, si te interesa tu amigo, aún con las condiciones que tiene nefastas dentro de casa, entonces sí tiene que llevar como una terapia. Obvio que si es un niño, pues bueno, tienes que hacer llamadas para poder reportar acerca de un maltrato psicológico, emocional, físico de un menor, ¿no? Y en el caso de un adulto, pues tener esta plática empática con él y determinarle que las terapias no son para locos, sino al contrario, ¿no? Es para mejorar la calidad de vida, para tener mejores relaciones, para sentirte mejor, para aceptarte en cierta manera, ¿no? Entonces, si me das, te puedo platicar acerca de todo esto que tiene que ver con las terapias. Entonces, la terapia, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es una terapia muy corta, que lo que va a ayudar es pues solamente a apoyar a la persona y para que pueda identificar y cambiar patrones de pensamientos y comportamientos negativos. Entonces, esta terapia, por eso es bien importante apoyarlo, ser su amigo, ser empático, o sea, no juzgarlo, escucharlo y darle alternativas. Pero si la persona no las toma, Luz, no te puedes culpar. Es un proceso individual, es un proceso de un sentir, de un pensamiento muy particular, ¿no? Entonces, pero sí te puedo platicar, por ejemplo, de las terapias que pueden apoyar y ayudar a las personas y hay diferentes, o sea, aquí hay diferentes tipos de terapias, como te decía, la cognitivo-conductual, va a tomar los pensamientos, sus sentimientos de las personas y el comportamiento. Y entonces, de ahí lo que va es identificar estas distorsiones entre pensamientos irracionales. Generalmente estos pensamientos irracionales tienen que ver
con muchísimo sufrimiento. Y entonces esos pensamientos irracionales o negativos los tienen que transformar en otros más realistas y positivos, ¿no? Pero para esto tiene que aprender habilidades y estrategias para manejar situaciones difíciles y cambiar esos comportamientos problemáticos que a ti mismo te está generando una angustia, un estrés y demás. Entonces, es una terapia corta que está centrada precisamente a tener esa interacción y descubrimiento entre el terapeuta y el paciente. Y establecen metas y prácticas y muchas habilidades nuevas para tener este apoyo. Entonces, este tipo de terapia, pues, es bueno. Hay otra que se llama la terapia interpersonal, que se enfoca a mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación para resolver problemas emocionales y de comportamiento. Entonces, lo que hace esta terapia es identificar y cambia patrones de interacciones problemáticos, mejora habilidades de la comunicación y la resolución de conflictos, fortalece relaciones significativas, enfrenta y cómo enfrentar las dificultades en la vida. Entonces, por medio de esto, que lo que te estoy diciendo es que la persona tiene que identificar y expresar sentimientos, desarrollar empatía y también comprensión hacia los demás. Entonces, si tú lo apoyas, también él tiene que entender ese factor de qué tanto daño puede causarle a sus familiares o sus amigos en este aspecto, ¿no? También esto establece metas para poder tener herramientas y que pueda apoyar a la persona. También la conocida psicoanalítica de Sigmund Freud, que es la terapia psicodinámica, y entonces ayuda muchísimo. Esta es un poquito más tiempo de duración, puede durar varios meses y años, y pero lo que va a hacer es explorar la infancia, ¿sabes? Y las experiencias pasadas, a identificar conflictos inconscientes y represiones. Entonces, va a ayudar al paciente a comprender la relación entre pensamientos, sentimientos y comportamientos también. Y entonces va a crear una autoconciencia y comprensión de sí mismo. La mayoría de las personas que hacen un intento suicida es precisamente porque no tienen eso aparte de autoestima o de la confianza en sí mismos, y entonces o están pasando por un mal manejo de estrés, depresión, ansiedad, y esto es lo que le va a ayudar. Y también hay que checar si la persona no tiene algún tipo de trastorno de la personalidad o traumas de estrés postraumáticos. Entonces, creo que el entorno, si tú eres una persona y consideras que esa persona es valiosa para ti, yo diría que lo pudieras apoyar. Hay otras técnicas que se pueden manejar, otras terapias que también pueden ayudar a tener una conciencia plena en el momento, en el presente y el aquí y el ahora, ¿no? Y entonces, checar. Es lo que yo te podría decir. Desgraciadamente el contexto a veces arrastra a las personas y las orilla a esto porque pues no encuentran otra salida. Y yo te preguntaría, Luz, ¿consideras que una persona suicida es valiente? Digo que sí. Me parece absurdo pensar que es solamente un acto cobarde, porque la verdad yo creo que atentar contra tu propia vida requiere demasiada valentía, demasiada fuerza para, ¿cómo se dice? O sea, si se requiere fuerza, mucha fuerza para pedir ayuda, o sea, estoy de acuerdo que tal vez se requiera el triple de fuerza para pedir ayuda que para quitarte la vida. Yo creo eso, pero también entiendo que tenemos un instinto de supervivencia muy fuerte. Y hay algo que cuando tú te quieres hacer daño, instintivamente tu mano tiembla, instintivamente, o sea, debes estar en un extremo muy fuerte, debe ser una situación muy dolorosa, de verdad no debes de ver otra salida para poder hacerlo.
y se requiere un valor demasiado fuerte para que tu mano deje de temblar y te haga algo. Así es, así es. Y yo creo que precisamente es poder tener como la puerta abierta de poder apoyar a una persona que puede ser demasiado valiosa y que lo es, de hecho, pero no tiene las herramientas. También puede ser que necesite medicación, antidepresivos, estabilizadores del estado del ánimo, antipsicóticos. Tiene que haber una aceptación y compromiso, ayudarles a tener esa aceptación y compromiso consigo mismos. Bueno, y por ejemplo, cuando ya los estás ayudando y ya están integrándose de nuevo como a su cotidianidad, ¿cómo los tratas? O sea, porque pasa mucho eso que la gente los empieza a tratar como de algodón, como Claro. con mucha delicadeza. Entonces, ¿cómo sería la forma de tratarlos? Una forma un poco más correcta. Okay. Mira, la forma más correcta para tratarlos depende de cada persona. Te voy a decir por qué. Porque primero tienes que ir como familia, como amigos, también a hablar acerca de integrarte a un grupo de apoyo de que han tenido un familiar con intento de suicida o cosas así, para que te puedan ir planteando cada uno de los procesos del suicidio, cómo tratarlos, cómo interactuar con ellos. ¿Por qué? Porque o nos volvemos exageradamente permisivos, digámoslo así, apapachadores, y lo sentimos como una persona inútil. Y creo que eso no es válido. Creo que lo que tenemos que ayudar es que precisamente se sienta una persona útil para sí misma. Entonces, por lo tanto, creo que tienes que tomar estas alternativas de también estar al pendiente de ellos, pero irlos soltando para que poco a poco puedan integrarse y puedan, y como te decía, tener las pláticas, ser muy empáticos. El ser empático no quiere decir que tenga que consecuentar tantas cosas, ¿no? Significa que tengamos que tener un entendimiento entre tú y yo y podamos llegar a una negociación, y si te llega un estado de crisis, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Qué factores de riesgo vamos a tomar y qué es lo que va a suceder? Y si de plano la persona regresa a un intento, pues hasta hospitalización, porque pues obviamente lo que queremos hacer es garantizar su seguridad. ¿Mm? Entonces yo creo que el punto medio es muy difícil encontrarlo, pero no lo puedes encontrar solo o teniendo como idea de cómo debería de ser. Tienes que tener un proceso psicológico y apoyo, un acompañamiento, no solamente de la persona que ha intentado suicidarse, sino también de las personas que están cerca de él. Y bueno, ¿podrás hablarnos de los centros de ayuda que hay en México? Claro que sí. ¿Cómo te sientes con este tema? Es un tema delicado. Muy delicado, de verdad que sí, Luz. Y sabes que esto, lo que me acabas de platicar acerca de los fracasados, me deja mucho que pensar, porque sí, ahí están las señales, ahí están varias cosas y el contexto también. Y Sí, no, también tomamos... y aparte, bueno, yo recomiendo ampliamente que lean el trabajo del autor, pero esa historia de los fracasados, yo creo que llegué a ella precisamente por los amigos que tuvieron estos familiares que cometieron el acto y de verdad para ellos fue como un refugio saber que lo que sentían no estaba mal. O sea, Claro. verlo plasmado aunque sea en una historieta, la descripción de las emociones, porque es una historieta a pesar de ser muy buena, es una historieta cruda, muy cruda, y la descripción de las emociones, el proceso, todo, definitivamente hizo que ellos se sintieran más normales y menos culpables. Por eso llegué como con esa historieta
Y cuando la leí, la verdad sí lloré mucho, pero sí se siente como un abrazo. No uno de esos de 20 mijito, te amo, sino como un abrazo de no soy el único. Así es, y te podemos identificar y entonces lo que tenemos que hacer como sociedad también es tomar esta situación, leer, documentarnos, porque no sabemos, ¿no? Que en estado depresivo, mira, la depresión, que es uno de los detonantes y muy fuerte, pues se puede gestar en la infancia, ¿no? Y se desarrolla en la etapa adulta. Entonces, hay que tener como que todos esos factores, eh, conocimiento para tener una prevención. Eso es lo que yo diría. Y si ya estás dentro de esta situación, si yo tengo estos pensamientos suicidas, mi conducta, me siento muy mal, entonces tengo que buscar alternativas y las alternativas que podemos tenerlos es, por ejemplo, los sistemas de apoyo disponibles que están a nuestro alcance, como por ejemplo SAPTEL, que es el Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico e Intervención en Crisis, y esto es por teléfono. Entonces, mira, su teléfono es 55 52 59 81 21 y estos operan las 24 horas. Entonces, puedes hacer una llamada y platicar y decir, me siento así, y van a buscar la alternativa de poderte ayudar y que tomes la mejor decisión, ¿no? Entonces, lo que van a hacer ahí, hay terapeutas que van a escuchar y van a estar con este acompañamiento psicológico si estás en una etapa de crisis. Otro puede ser la línea UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM, tiene una herramienta valiosísima y su línea telefónica de apoyo psicológico y está pensada como contacto de orientación para las personas que sufren depresión, problemas familiares, estrés y que están considerando el suicidio. Y entonces también pueden tener, o sea, por línea de chat. Y bueno, también te doy sus números telefónicos, que son 55 5804 644 y 55 5804 4879. ¿Nube? Los núcleos urbanos de bienestar emocional forman parte de un programa gubernamental de la Ciudad de México y están destinados a atender diversos enfoques psicológicos, desde problemas emocionales hasta diagnóstico con ansiedad, depresión, ideas de suicidio y adicciones. Este sí solamente nomás tiene como requisito importante ser menor de 29 años, ¿no? Y lo puedes contactar a ellos en su página para tener más referencia, que es www.injuve.cdmx.gov.mx. Y también contamos con el apoyo del Instituto Nacional de Psiquiatría. Tiene actividad de línea telefónica donde puede tener casos de estrés, atiende casos de estrés, ansiedad, cualquier crisis emocional o situaciones de emergencia. Y entonces tiene varios factores de apoyo, no solamente a las personas que tienen estos pensamientos suicidas, sino también a los familiares. Y también como familiar o amigo puedes acudir si tienes a alguien cerca de ti que quiere suicidarse. Y el teléfono es 55 56 55 30 80 y 800 953 1704. Atención psicológica a distancia, ahora sí por la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. También trabaja la prevención del suicidio y ellos tienen a disposición una línea telefónica gratuita pues y disponible para todo tipo de público y puede ser el primer acercamiento para una mejora de una salud mental. Y sus teléfonos es el 55 50 25 08 55. Y también contamos con esta parte del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Y te voy a decir que este instituto se encuentra en Avenida del Imán, 151,
local 110, interior 7, y esto es por Plaza Gran Sur en Pedregal de Carrasco, Coyoacán. Sus teléfonos son 55 46 31 33 07 y ellos también nos van a ayudar acerca de poder trabajar estos pensamientos suicidas y para las personas que están en una etapa de crisis o algún familiar que está preocupado y no sabe qué hacer. ¿Cómo ves, Luz? No estamos solos. Afortunadamente hay modos de ayuda. Así es, afortunadamente. Desgraciadamente, no nos enfocamos a poder tener este tipo de apoyo. Entonces, yo les pido que tenemos herramientas, no están solos. Todo el mundo hemos pasado por momentos muy difíciles en nuestra vida. Nos hemos identificado con varios factores y detonantes. Entonces, no estás solo, o sea, hay atención gratuita que te puede orientar, te puede escuchar y puedes decidir cambiar un estilo de vida y todo está en tus manos. Todo es que lo quieras hacer, ¿no? Algo que sí quisiera como recalcar es que, por ejemplo, muchas veces tú vas a pedir ayuda y el psicólogo que te toca a lo mejor no te gusta. Y eso no Claro. significa que que debes de dejar de pedir ayuda. Puedes buscar en otro lado hasta que te sientas cómodo con tu terapeuta, porque es una relación, de hecho es lo que deben de hacer, buscar un terapeuta con el cual se sienten cómodos, porque le vas a dar información muy delicada y va a tenerla en sus manos, y si no te sientes cómodo no te vas a abrir. Así es, así es. Yo creo que tienes que buscar, como te decía, cada terapia, aunque ya platicamos de algunas, tiene que enfocarse como la que sea ideal para ti, ¿no? Como paciente. Entonces, métanse también a investigar, o sea, aquí tenemos, o sea, tengo la página de suicidología, es de www.suicidología.com.mx y aquí también va a haber conferencias, videocharlas, testimoniales, documentales, o sea, tienes que apoyar, o sea, tenemos mucho por qué dar, porque sabes que a mí sí me preocupa mucho que somos una de las segunda causa de muerte en los jóvenes entre 15 y 29 años, ¿sabes, Luz? Desgraciadamente es el suicidio. Entonces, busquemos, o sea, hay varias alternativas, no te vayas con la primera, siempre hay varias alternativas, creo yo, y podemos apoyarnos mutuamente. ¿Tú qué opinas? Pues que pedir ayuda es difícil, Sí, claro. pero es necesario porque a veces estamos viviendo una realidad donde vivimos acelerados. ¿Así? Detenernos a observar a otra persona puede ser complicado y a veces sí quisiéramos que llegara esa mano salvadora que nos dijera te he observado y no lo hagas. Exacto. Pero a veces también hay que aceptar que tal vez no llegue esa mano y es sano decir no puedo con todo y es sano hacer una llamada y decir hoy siento que me voy, hoy siento que ya no puedo más y necesito ayuda de esta línea, necesito intervención, para eso son las líneas de ayuda. El día que sientas que ya no puedes más, marca el teléfono y alguien te va a escuchar del otro lado. Claro, y ese alguien toma en cuenta que le preocupas, ese alguien va a tener una escucha empática contigo, ese alguien no te va a juzgar, ese alguien posiblemente pasó por algo similar, ¿no? Sí, las líneas de ayuda sí salvan vidas, sí las salvan y en serio, puede sonar difícil contarle a un extraño lo que estás pasando o tú dices, es que tengo que contarle 20 años de mi vida para que entienda este momento.
créeme que se lo puedes contar. Ujú. Sí, Entonces, así es. Y además, o sea, toma en cuenta que esto es profesional y que no se va a divulgar, no vas a tener como esa alternativa de que lo van a platicar por fuera o todo lo demás y que te hagan sentir, pues, mal. Es una persona que está atrás de un teléfono y que te va a saber escuchar. exacto, entonces, chicos, o bueno, quien nos esté escuchando y hoy sienta que ya no puede, sí puede, sí se puede, y si sientes que nadie te va a escuchar, estas líneas son la mejor alternativa. Así es. Así es, o buscar una terapia como tal, Uh-huh. o ir con el psiquiatra que de verdad, o sea, a veces necesitamos bajar el estrés, la ansiedad o la angustia, y no lo podemos hacer porque necesitamos un apoyo también por ahí, ¿no? Sí, no, Eso aparte es tomen en cuenta que literalmente si están en este extremo es porque te quebraste. fácil. Te quebraste y reparar algo quebrado es muy complicado, pero es necesario. Y al principio puede que pasen muchas cosas extrañas, que no entiendas todo lo que te están diciendo, que no entiendas, o puede que ni siquiera la otra persona hable, puede que tú solamente escuche, y a lo mejor es lo que más necesitas, sacarlo. Así es. Entonces, es un proceso que lamentablemente no se hace en un día, pero sí se puede. Y es mucho, bueno, este proceso es de amor propio. Así es. Para poderte entender y quererte, tienes que amarte. Entonces, no pasa nada si hoy no puedes, porque es natural, eres humano. Así es, y es normal que tengamos cierto tipo de crisis, pero no estás solo. Exacto. Bueno, entonces, el programa ha llegado a su final. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Ani, por estar aquí. En serio, creo que ha sido muy informativo. Esperemos que esto ayude a comprender. Uh-huh. Entonces, si necesitan algún tipo de orientación o apoyo, pueden mandar correos, preguntas al podcast también, a las páginas. Si lo necesitan de forma anónima, no pasa nada, y igual los números se les va a proporcionar. Pero de todas maneras, en el post vamos a hacer un post del programa con las ligas para que lo escuchen en el momento que quieran, pero van a venir todos los enlaces de las líneas de ayuda. Entonces, están un clic de pedir ayuda, igual cualquier cosa que necesiten, el post está abierto para ustedes. Así es. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, Ani, por estar aquí. Gracias, Luz, por la invitación. Y gracias a producción, y eso sería todo. Nos vemos el próximo viernes. Hasta luego. Hasta luego.